Hola, soy John Hamilton de Montevideo, de Christ Church, y estamos continuando una serie nueva, pero continuando porque viene desde Juan 17, pero es nueva porque realmente estamos cambiando el tema un poco. Entonces, hoy les quiero hablar de un tema que les va a hacer reflexionar y espero que les pueda ayudar a conectar lo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan con algunas de las realidades que hemos aprendido de la historia y que estamos viviendo en la manera de ser comunidad, de orar, de compartir. Y en esto vamos a estar en las próximas 3 charlas. Entonces, desde los inicios de la comunidad, familia cristiana llamada Iglesia, los seguidores de Cristo compartían resúmenes breves y puntuales de la fe. Sus declaraciones llegarían a ser llamadas o ser conocidos como credos. La palabra credo surge del latín y significa creo o confío. O sea, el confesar un credo es decir, yo creo, yo confío. 2 credos, en especial desarrollados en los primeros siglos de la Iglesia, todavía mantienen su relevancia e importancia para nosotros hoy. Son citadas, nombradas, compartidas en congregaciones cristianas alrededor del mundo hoy. Conocer los credos nos permite tener, como dijo Agustín y muchos otros lo citaron después, nos permita mantener en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad y en todas las cosas caridad o amor. Entonces, unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial y en todas las cosas amor. Tú y yo debemos conocer los credos y les quiero compartir por qué y para qué. Por ejemplo, creo que toda persona que sabe algo de la fe cristiana es capaz de terminar esta frase. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo que muy pocos saben decir, creo, es qué significa y a qué se refiere esta frase, de dónde viene. El credo niceno viene del primer concilio ecuménico en Nicea y sigue el formulario del credo apostólico con más detalle. El credo apostólico es más abreviado, pero incluye todo lo esencial de las enseñanzas de los 12 apóstoles, los primeros y más cercanos seguidores de Jesucristo. Hasta el día de hoy, todo bautismo cristiano, una consagración especial, una bendición, viene haciendo referencia al credo en el formulario de la oración que viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el misterio y la majestad de las 3 personas en uno, que son Dios, que coexisten eternamente en amor y verdad. Nosotros oramos, refiriéndonos al credo, pero no tanto al credo, sino a la fe, a la realidad que enseñó Jesús en Juan 17. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, los evangelios dicen que Jesús enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero es en el Evangelio de Juan, durante la cena, antes de su traición, su entrega, arresto, juicio, donde Jesús hace referencia a algunos de los misterios más profundos de nuestra fe. Habla en esa cena de la obra del diablo, la traición, la negación, todo esto cumpliendo profecías y indicando la realidad de fuerzas y movimientos espirituales. Habló también en la cena de su partida, su regreso, del amor, de la verdad. Dijo que vendría el Paracleto o el consejero
que continuaría con su misión de establecer el reino de Dios en los corazones de todos los que creen. Jesús también habló de sus deseos y de su esperanza de poder experimentar la unidad en toda la gran familia de Dios, unida en amor y verdad, con humildad, por fe en el poder del Espíritu Santo, el Paracleto, el Consejero, diferentes nombres para la misma persona. Ahora, digo que es instructivo para nosotros pensar en lo que Jesús no dijo en aquella cena. Y por eso estoy haciendo la continuación de la serie anterior que venimos estudiando desde Juan 13, 14, 15, 16, 17, que es el discurso de Jesús y las actividades de aquella cena. Jesús habló del futuro, pero no los preparó para esa misma noche de traición, de violencia, de sufrimiento, de dolor. Habló de un consuelo eventual, un camino seguro, una fe inmovible, acceso al Padre y al Espíritu Santo, un consejero con poder y autoridad para llevar a cabo la misión de Dios y guiar sus vidas. Sin embargo, no les explicó cuánto tiempo tendrían, ni cuándo Él iba a volver, ni qué esperar en el intermedio, ni cómo organizar su comunidad o iglesia. El libro de Hechos, que sigue los Evangelios, nos relata los hechos de algunos de los apóstoles, pero principalmente es una exposición que demuestra cómo la misión de Jesús, la de extender el reino de Dios en los corazones de los que creen, cómo ese reino, esa misión creció y se expandió por el poder y la dirección del consejero, el Paracleto, el Espíritu prometido. O sea, Hechos es un récord del cumplimiento de las promesas de Jesús. Y no son tanto los hechos de los apóstoles como los hechos del Espíritu Santo. En Hechos es instructivo ver todas las decisiones que tuvieron que tomar, donde Jesús no les había dicho exactamente qué hacer. Es instructivo para nosotros porque estamos en lo mismo, tomando decisiones y mirando a nuestras vidas sin tener un manual que nos explique precisamente qué es lo que tenemos que hacer, o que nos explica qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, las ofrendas, el cuidado de los pobres, las prioridades de los apóstoles. Estaban discutiendo y mirando cuáles son nuestras prioridades. Comidas compartidas entre judíos y gentiles. Cada vez tuvieron que orar, reflexionar, dialogar, discutir y juntar los máximos líderes para resolver los temas. Volvamos a recordar una frase de Jesús en su última cena. Juan 17, versículos 20 y 21. No ruego, dijo Jesús en plena oración, ustedes tendrían que leer para agarrar el contexto. No ruego solo por estos, los discípulos presentes. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Dos cosas importantes aquí que yo quisiera destacar. Uno, que Jesús está pensando en las próximas generaciones, en ti y en mí y en mucho más. Jesús tenía una visión cósmica de multitudes que vienen desde los confines de la creación. Y la segunda cosa, Jesús tenía un deseo que le está pidiendo al Padre, un deseo de Jesús. ¿Qué tan importante sería? Dijo, que sean todos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para todos ellos en aquella noche, la noche terminó mal. Pero ahora sabemos más. Todo lo que dijo Jesús se cumplió.
Jesús murió, resucitó, ascendió. Por eso creemos que volverá. Jesús dijo que solo Dios Padre sabe los tiempos de las cosas y que sus tiempos son diferentes a nuestros tiempos. Aprendemos en estas cosas que Dios nunca tiene apuro. Nosotros sí, pero Dios no. El libro de los Hechos relata algo de las primeras décadas de historia con Pedro, Pablo y sus muchos compañeros que ustedes han conocido leyendo la Biblia como Lucas, Marcos, Tito, Filemón, Timoteo, Priscila, Aquila y mucho más. En Hechos leemos cómo pidieron un concilio en Jerusalén con todos los grandes para resolver temas. Pedro, Pablo, Bernabé, Santiago, todos los líderes se juntaron para discernir entre lo esencial y lo no esencial, entre la fe y las doctrinas, entre la fe y las tradiciones, entre la fe y las opiniones. Ya habían pasado tal vez 15 años desde que había muerto y resucitado Jesús, pero todavía no tienen claridad sobre alguno de estos temas. O sea, podemos echarle la culpa por ignorantes o podemos entender que Dios tenía procesos para cumplir en ellos y a lo largo de estos procesos para que ellos pudieran aprender a discernir como comunidad qué hacer. Yo creo que esta es la propuesta y que Dios sigue obrando en los procesos de aprendizaje que nos toca como familias y comunidades. Dios les dejó su espíritu, según Jesús, como guía, pero les tocó a ellos discernir durante años la mejor manera de comprender y compartir los misterios del Evangelio. No es poca cosa que la iglesia cristiana sobrevivió unida 1000 años de historia antes del primer gran cisma. Por 1054 años, todos los cristianos en el mundo, todos los seguidores de Cristo, eran considerados católicos, que significa universal, o sea, la comunidad mundial, católico y apostólico, porque estaban hablando de todos y siguiendo la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de Jesús mediante después su vida y la enseñanza de los discípulos. Miremos aquí una imagen que está en su pantalla, si están por Zoom o aquí en la pantalla en la iglesia. El primer concilio, pueden ver ahí, el primer concilio ecuménico, quiere decir que los líderes de todas las partes de la iglesia ocurrió en 325 Anno Domini, o la Era Común, cuando el emperador Constantino convocó al liderazgo para definir las doctrinas de la iglesia. De ese primer concilio surgió el credo niceno, siguiendo el formulario del credo apostólico. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1, 1 en 3. Misterio, maravilla, amor, comunión. Hoy día somos ortodoxos, católicos romanos, protestantes, miles de divisiones, agrupaciones, argumentos, tradiciones y un sinfín de opiniones. Pensemos, Jesús en aquella cena donde reinaban las emociones encontradas de pujas de poder, traición, negación, confusión, incertidumbre, Jesús tomó pan y el vino y se les entregó diciendo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto, tomen en memoria de mí hasta que yo venga. Símbolos, realidades, hijos de Dios, hermanos en la fe, un amor incomprensible, un amor que nos une
cruzando barreras de cultura, de idioma, de tantas barreras que hay, para unirnos al Padre en el nombre del Hijo, por el poder y presencia del Espíritu Santo. Pablo, el perseguidor de cristianos convertido en apóstol, exclamó inspirado en Romanos 8, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios y intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. En medio de las debilidades, diferencias y dudas de sus discípulos en aquella noche, el amor de Dios en Jesús iluminó el camino, reveló la verdad, derramó gracia y mostró misericordia. Y hoy nosotros vivimos como si solamente quisiéramos saber quién tiene la razón. Está bien opinar y enfatizar doctrinas diferentes y promover tradiciones diferentes. El mundo es muy grande. Nadie va a tener toda la razón para toda la gente en todos los momentos. Es imposible. Tú y yo nos necesitamos y debemos esforzarnos para encontrar lo que tenemos en común antes de destacar nuestras diferencias. ¿Me explico? Está bien tener diferencias y distintivos, pero es muy bueno hacer el esfuerzo para entender y comprender al otro, discutir menos, amar más y repasar cuánto tenemos en común. Para mí es una alegría entrar en una capilla, un templo, una iglesia desconocido y recordar en ese silencio que fue Jesús quien dijo que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. En la construcción, ¿qué es más fácil? ¿Construir un muro o un puente? Creo que es más fácil construir un muro. Y en nuestras comunidades es más fácil hacer lo mismo, crear muros, paredes, barreras, en vez de extender puentes. Es más fácil juzgar con la razón que escuchar con el corazón. Pero Pablo otra vez escribió en 2 Corintios 5, 18 al 21, es Dios que nos ha encargado un ministerio de reconciliación. Versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, hablando de Jesús, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Pero es que Dios nos ha encargado un ministerio de cuidar la puerta, de guardaespaldas, de decir la verdad. No, el ministerio de reconciliación. ¿Y qué significa esto para ti, a la luz de lo que hemos compartido? El credo apostólico y el credo niceno han definido y defendido la fe cristiana durante 1600 años.
El que lo confiesa es tu hermano, tu hermana. El credo en sí no es lo que nos une, pero aclara lo esencial de lo que creemos y nos ayuda a ver a través del credo, a recordar el poder y la majestad y el misterio y el amor de Dios. El credo de los apóstoles está en tu pantalla y dice así. Busca el formulario de Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado. Al tercer día resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí ha de venir y juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica Universal Mundial, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Más de 1600 años confesando el credo en todos los idiomas, en todas las culturas. Hoy quise llevarnos a pensar y reflexionar sobre nuestra propia confesión de la fe cristiana. Cada comunidad va a tener su personalidad, su confesión, su liturgia, su tradición, su estilo. Pero nuestra misión como cristianos en todas partes sigue siendo amar. Amar a Dios y a aquellos que Dios nos pone en el camino. ¿Quién tiene la razón? El que aprende a amar y a hablar la verdad con amor. Ahí en la pantalla ven un cuadro de Van Gogh con el buen samaritano. Dios es soberano, como muchos teólogos suelen decir, pero no se presentó como rey, sino como siervo. Invita sin imposiciones. Amó, ama, sin exigencias. Llama a sus discípulos, sus hermanos y hermanas, amigos y amigas. No nos trata de sujetos, miembros. Los mismos discípulos querían aclarar los asuntos de poder, jerarquía, autoridad. Querían que Jesús fuera un rey, un guerrero, algo más de lo que era. Pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Créeme, sígueme. Dios Padre pondrá todas las cosas en su lugar en su debido tiempo. Mientras tanto, lo nuestro es aprender a seguirle y amar como Él nos ha amado. El primer escrito del Nuevo Testamento fue la carta de Pablo a las Gálatas. Primer escrito en términos de la historia cronológicamente. Y Pablo le recordó en medio de una gran polémica de la cual Pablo fue parte. Dijo Gálatas 5:6, lo único que vale es la fe que actúa mediante el amor. Unas palabras finales de bendición. Que seas un constructor de puentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que seas un embajador de reconciliación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bendición de Pablo en Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.